En este bloque charlamos con el presidente del Banco Central del Paraguay, el doctor Carlos Carvalho. Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar aquí de Proeconomía y Finanzas nuevamente. Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Un placer siempre estar contigo, ¿eh? Doctor, queríamos conversar con usted un poquitito sobre el nuevo aniversario del Banco Central del Paraguay, una institución que evidentemente ya tiene décadas de existencia y se mantiene bastante sólida con el paso del tiempo. En líneas generales, doctor, ¿cómo ven la evolución del BCP y cuáles son los desafíos también de cara al futuro? Bueno, Eduardo, muchas gracias. Sí, estamos de celebración acá en el Banco Central. El Banco Central cumple 72 años. Y yo creo que es interesante recordar, digamos, el origen de la creación del Banco Central muy brevemente, digamos, antes de pasar directamente a la pregunta, digamos, a la situación actual y un poco los desafíos que tenemos para adelante. Pero el Banco Central surge de alguna forma también, y esto es más que anecdótico, yo creo que es también una revelación, digamos, de la institucionalidad que ha perseguido al BCP a lo largo de su historia. El Banco Central surge para hacer frente a una situación económica compleja en el país. Hay que recordar que entre los años 1951 y 1952, Paraguay vivió una situación económica compleja, con una inflación, digamos, que superaba los tres dígitos, específicamente en el año 1952, problemas importantes, digamos, de balanza de pago. Y en ese momento, desde el punto de vista institucional, la estructura, digamos, eh, de la institucionalidad económica del país estaba sustentada en parte en el Banco del Paraguay. El Banco del Paraguay aglutinaba, digamos, tanto las funciones de entidad crediticia como tenía también bajo su responsabilidad lo que se denominaba en ese momento el departamento monetario, que básicamente el que hacía política monetaria. Entonces, en ese momento se decide separar ambas funciones, dejar todo lo que tiene que ver básicamente con la cuestión crediticia en manos del Banco del Paraguay y crear el 25 de marzo del año 1952 lo que pasó a denominarse el Banco Central del Paraguay con funciones estrictamente monetarias y después más adelante también de regulación de algunos mercados de la economía. Digamos lo que se conoce hoy en día como un banco central con las características que tenemos ahora en ese momento más incipiente, digamos, a través de tres decretos leyes que se crearon en ese momento, uno que estableció, digamos, la creación del Banco Central, el otro decreto ley que transformó el Banco de Paraguay en un banco comercial y suprimió, digamos, su función monetaria, y el último decreto es el que derogó, digamos, que estableció el primer régimen bancario del país, ¿verdad? Lo que fue después, lo que fue a convertirse después, digamos, en el rol regulador del mercado, del sistema bancario por parte del Banco Central del Paraguay. Entonces ahí se da un paso importante hacia la modernidad. Y se hace frente, digamos, a una crisis económica relevante. Después de eso, todo es una historia de evolución del Banco Central del Paraguay hacia la entidad que conocemos hoy, ¿verdad? Una entidad que todos sabemos, digamos, que es un ejemplo de institucionalidad económica, no solo en el país, sino que muchas veces también puesta como ejemplo a nivel regional. Eh, y bueno, eso todos sabemos, digamos, el fin de la historia. Era importante relatar el origen y bueno, la trayectoria después. También conocemos, digamos, todos los avatares que se tuvieron a lo largo de todo el tiempo durante estos 72 años. Una historia de éxito para el país, una historia que debería ser replicada tal vez en otras instituciones también. Yo creo que el Ministerio de Economía también forma parte, digamos, de ese proceso de éxito de construcción institucional. Por eso que siempre decimos que la institucionalidad económica en el país es uno de los valores a preservar, digamos, y que de alguna forma nos ha posicionado en ese aspecto
entre los países destacados de la región. Doctor, el Banco Central también estuvo justamente apareciendo con la Superintendencia de Valores y diferentes desafíos también en los cuales se fue introduciendo la banca matriz, es decir, que fue abarcando también a más segmentos dentro de lo que es el ámbito, la potestad del Banco Central del Paraguay, forma parte también de estos desafíos de avanzar hacia cada vez mayores objetivos. Y exacto, sí. Y yo creo que un poco lo que estamos mencionando en este momento, yo creo la fortaleza de alguna manera de la institucionalidad del Banco Central, el hecho de que no solo goce, digamos, de una autonomía consagrada en el marco normativo, sino que el hecho de que se ejerza de una forma eficaz esa autonomía del Banco Central ha permitido, digamos, que se cree o que se transmita credibilidad, digamos, al resto de la sociedad. Eh, y ese aspecto es el que hace también al Banco Central como un cobijo importante, digamos, para otras iniciativas relevantes que tienen que ver con el desarrollo de ciertos mercados y de ciertos instrumentos que son finalmente importantes para la sociedad y que requieren decisiones que trascienden muchas veces el ciclo político. Por eso es que yo creo que de alguna manera también el hecho de que se haya decidido ubicar la Superintendencia de Valores dentro del Banco Central tiene que ver con la necesidad también de aprovechar, digamos, esa fortaleza institucional del Banco Central para mejorar y profundizar el rol regulador, digamos, en el mercado de valores y también para aprovechar sinergias importantes, digamos, con otros roles regulatorios que tiene el Banco Central, tanto en el sistema financiero como en el sistema de seguros. También hay que recordar la iniciativa, digamos, del sistema de pagos, que es que ha sido una iniciativa muy exitosa desde el Banco Central. Hoy en día tenemos un sistema de pago que es vanguardia en la región, que tiene pocos correlatos, digamos, en otros países también. Un sistema súper eficiente que ha logrado un nivel de inclusión importante. Hoy en día casi todos usan, digamos, de alguna forma, alguna funcionalidad del sistema de pago. Es 24/7, es gratuito y su crecimiento es permanente, digamos, en la región. Ese es otro caso de éxito y que es difícil de explicar ese éxito si uno no lo pone en perspectiva, digamos, en el sentido de que el hecho de que el Banco Central de alguna manera eh, tenga un horizonte de largo plazo en sus decisiones, es algo que de alguna manera también le da esa fortaleza para sostener políticas que tienen que trascender decisiones de gobierno. Claro. Doctor, y esto se basa mucho también en el funcionariado del Banco Central del Paraguay. Es una entidad sumamente técnica y los funcionarios también de la banca matriz son bastante capacitados para cada una de las funciones que le toca desempeñar. Y bueno, el Banco Central también viene avanzando en un proceso de optimización de todos sus recursos. Eso es también sumamente importante recordar en este marco del aniversario. Qué suerte que me hace esa pregunta, Eduardo, porque no se puede explicar el éxito del Banco Central sin remitirse a ese aspecto, digamos, ¿verdad? O sea, el Banco Central, cuando yo digo que el Banco Central ejerce su autonomía y cuando yo digo que el Banco Central es eficaz y eficiente en lo que refiere, digamos, al rol que la sociedad le ha encomendado de mantener una inflación baja y estable, y que tenga instrumentos eficaces para eso y que además de alguna manera sea un regulador creíble, digamos, en el sistema financiero, de seguros y de valores también en este momento, y que pueda ejercer ese rol también con autonomía, tiene mucho que ver no solo, digamos, con el hecho de que tenga un gobierno que sea acorde con esos objetivos y con ese rol, o sea, un gobierno que esté liderado por personas que no tienen vínculos políticos ni una militancia y tienen de alguna manera un perfil
técnico adecuado para ejercer el rol, sino sobre todo porque tiene, digamos, un plantel de funcionarios extremadamente capacitados y que son producto, digamos, de un esquema súper competitivo para acceder no solamente al Banco Central, sino que también a los cargos dentro del Banco Central. El Banco Central ha implementado desde hace mucho tiempo un esquema meritocrático. Hoy en día yo creo que el concurso para entrar al Banco Central es incuestionable, tanto en lo que tiene que ver con su rigor, o sea, las pruebas y el mérito que hay que demostrar para acceder, digamos, al Banco Central son sumamente elevados. Y es un esquema creíble, incuestionable, porque es absolutamente técnico, digamos, no hay ninguna instancia política en ese proceso. El directorio ni siquiera participa de ese proceso, con lo que te digo, digamos que está absolutamente blindado y es totalmente aséptico a cualquier de cualquier injerencia de cualquier tipo. Pero también internamente también tenemos un esquema de méritos, digamos, para acceder a los cargos, una carrera funcionarial, una carrera bancaria que se ha implementado y que sigue un curso donde hay incentivos que son muy favorables a esa construcción institucional. Y eso es algo que explica más que cualquier otra cosa, digamos, el éxito institucional del Banco Central. Hay que recordar, digamos, que el Banco Central solo, sin ningún tipo de rol exógeno, ha implementado lo que tú dijiste, un proceso de racionalización institucional. Nosotros en el Banco Central en el año 2000 tenía 1.200 funcionarios y a partir de ahí fue implementando un proceso de racional, digamos, racionalización, un proceso que nosotros le denominamos 2x1. Hoy en día el Banco Central tiene menos de 680 funcionarios, pero la cantidad es lo menos importante. El perfil, digamos, técnico que se le ha dotado al funcionario del Banco Central en todos esos años es lo que explica más que nada el éxito del Banco Central. Hoy en día el Banco Central tiene casi el 100% de sus funcionarios son profesionales, y más del 50% de los funcionarios del Banco Central tienen maestrías y doctorados en las mejores universidades del exterior. Yo creo que acá no hay secreto, así se construye de alguna forma institucionalidad, así se construye instituciones de Estado y así se construye éxito en las políticas públicas también. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias, Eduardo, cuando guste, a las órdenes. Hasta luego, doctor. Estuvimos conversando con el presidente del Banco Central del Paraguay, el doctor Carlos Carvalho.